A los 18, mi madrastra me incriminó y mi papá me echó. Él dijo que yo no valía la pena. Dormí en mi auto durante 3 noches seguidas. 12 años después, él me encontró en línea y me envió un mensaje. Cuando leyó mi respuesta, se derrumbó. A los 18, aprendí lo rápido que el amor puede convertirse en una condena. Mi madrastra estaba en el pasillo con los brazos cruzados, mirando como si hubiera estado esperando este momento. Mi papá no gritó. No hizo preguntas. Solo sostuvo una pequeña bolsa de plástico que afirmó haber encontrado en mi escritorio y dijo, ya no vales la pena. Eso fue todo. Sin investigación, sin segunda oportunidad. Salí con una bolsa de basura llena de ropa, $38 en mi bolsillo y un auto que apenas arrancaba en el frío. Dormí en ese auto durante 3 noches seguidas, mirando la tela del techo sobre mí, preguntándome cómo una hija se vuelve desechable de la noche a la mañana. 12 años después, mi padre me encontró en línea y envió un mensaje como si nada hubiera pasado. Esperaba perdón. Lo que obtuvo en su lugar fue la verdad documentada, fechada, innegable. Y cuando leyó mi respuesta, me dijeron que se sentó en su camioneta y se derrumbó. Mi nombre es Evelyn Hall, y antes de convertirme en la chica que arruinó la paz, yo era solo una hija intentando ser suficiente. Vivíamos en un vecindario tranquilo a las afueras de Des Moines. Céspedes recortados, buzones idénticos, el tipo de lugar donde la gente saludaba pero nunca hacía preguntas. Desde afuera, nuestra casa parecía estable, predecible, segura. Adentro, funcionaba a base de reglas. Mi papá, Thomas Hall, creía que la estructura era amor. Los platos se lavaban inmediatamente, las puertas se cerraban suavemente, las opiniones se daban solo cuando se invitaban. Después de que mi mamá falleció cuando yo tenía 9 años, él ajustó esas reglas como los tornillos de una máquina a la que no se le podía permitir romperse de nuevo. Los sentimientos no se discutían en nuestra casa. Se administraban. Cuando Karen entró en nuestras vidas 3 años después, trajo perfume, risas educadas y una forma de hablar que hacía que todo sonara razonable, incluso cuando no lo era. Solo quiero armonía, decía suavemente, apoyando su mano en el brazo de mi padre. Eso es todo lo que me importa. La armonía, aprendí, significaba silencio. Al principio, intentó ganarme. Viajes de compras, cumplidos sobre mi cabello, pequeños regalos dejados en mi cama. Sé que no soy tu madre, decía suavemente. Pero quiero que seamos cercanas. Yo también quería eso. Realmente lo quería. Pero la cercanía con Karen venía con condiciones. Si yo no estaba de acuerdo con ella, aunque fuera un poco, ella suspiraba y se veía herida. Solo intento ayudarte, Evelyn. Si yo la corregía en algo pequeño, como cuando le dijo a mi papá que yo había faltado a un turno en el trabajo cuando no era cierto, ella inclinaba la cabeza y sonreía. Oh, cariño, debes estar abrumada. Tu memoria ha estado fallando últimamente. Pequeños comentarios, pequeñas dudas, semillas cuidadosamente plantadas. Mi papá nunca notó el patrón. O tal vez lo hizo y eligió no verlo. Siempre que había tensión, Karen lo enmarcaba de la misma manera. Creo que Evelyn está teniendo problemas, decía en voz baja. Las chicas adolescentes pueden ser muy emocionales. Y mi papá me miraba como si yo fuera un rompecabezas que estaba cansado de resolver. Yo no era una niña perfecta. Discutía cuando algo se sentía injusto. Me quedaba fuera hasta tarde a veces, pero tarde significaba las 10 de la noche, no las 2 de la mañana. Trabajaba los fines de semana en un restaurante y las tardes de los días de semana en una farmacia porque quería ahorrar dinero para la universidad. Un colegio comunitario al principio, luego tal vez la escuela de enfermería. No soñaba en voz alta. Solo planeaba en silencio. Pero cuanto más independiente me volvía, más se afilaba la sonrisa de Karen. Se quedaba en la puerta de mi habitación, mirando a su alrededor como si estuviera auditando mi existencia. «Sabes», dijo una noche mientras me miraba doblar la ropa. «Thomas y yo hemos estado hablando de mudarnos a una casa más pequeña eventualmente. Cuando te vayas a la universidad, podríamos convertir esta habitación en una suite para invitados». Hice una pausa. Ni siquiera me he ido todavía. Ella sonrió.
Por supuesto que no. Solo estoy pensando en el futuro. Ella siempre estaba pensando en el futuro. Mirando hacia atrás, lo veo claramente ahora. Ella estaba reorganizando la casa en su mente mucho antes de reorganizar la historia de mi vida. El cambio no fue dramático. Fue gradual. Mi papá empezó a cuestionarme más. Si llegaba a casa 5 minutos más tarde de lo habitual, me preguntaba por qué. Si olvidaba enviar un mensaje de texto cuando terminaba mi turno, asumía que estaba ocultando algo. Karen nunca me acusó directamente. No tenía que hacerlo. Ella simplemente decía, Thomas, no quiero causar problemas, pero, y mi padre se encargaba a partir de ahí. Una noche en la cena, Karen me miró al otro lado de la mesa y preguntó casi casualmente, ¿estás segura de que las personas con las que pasas tiempo son buenas influencias? Parpadeé. ¿Hannah? Ella está en la sociedad de honor. Karen dio un asentimiento comprensivo. A veces las calladas son las peores. Mi papá dejó su tenedor en la mesa. Evelyn, dijo con tono uniforme. No quiero sorpresas en esta casa. No estoy escondiendo nada, respondí. Karen se inclinó y le apretó la mano. Solo estamos preocupados por ti. ¿Preocupados? Esa palabra se convirtió en un arma. Cada vez que me defendía, sonaba a la defensiva. Cada vez que intentaba explicar, sonaba culpable. Y lentamente, casi de forma invisible, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Empecé a revisar todo 2 veces. Mis cajones, mi mochila, mi tono de voz. Me volví hiperconsciente de cómo caminaba por la casa. Como si un paso en falso pudiera confirmar una sospecha que yo no entendía. No sabía entonces que Karen no estaba esperando pruebas. Estaba preparando un momento. Y en nuestra casa, una vez que mi papá creía algo, no importaba cómo había comenzado. Se convertía en la verdad. La noche que sucedió, el aire se sentía diferente antes de que alguien dijera una palabra. Era mediados de noviembre, el tipo de frío que se cuela por debajo de las puertas y llega a tus pulmones. Acababa de llegar a casa de mi turno en la farmacia. Mis dedos todavía olían un poco a desinfectante, y me dolían los pies por estar de pie durante 8 horas seguidas. Karen estaba en la cocina limpiando un mostrador que ya estaba impecable. Papá estaba sentado en la mesa, con los codos apoyados, mirando a la nada en particular. Algo andaba mal. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Karen sin levantar la vista. Ocupado, dije, dejando mi mochila junto a las escaleras. Ella la miró. Solo por un segundo. Papá siguió sus ojos. Trae tu mochila aquí, dijo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Solo tráela. Su tono no era fuerte. No necesitaba serlo. Recogí mi mochila y caminé hacia la mesa, con el corazón acelerado por razones que no podía explicar. Karen se acercó, cruzando los brazos. Thomas notó un olor antes, dijo suavemente. Solo estamos tratando de asegurarnos de que todo esté bien. ¿Qué olor?, pregunté. Papá no respondió. Abrió mi mochila él mismo y empezó a sacar cosas. Mi cuaderno, mi recipiente de almuerzo, mi credencial de la farmacia. No hay nada ahí, dije, sintiendo el calor en mis mejillas. Puedes preguntarme en lugar de... Te estoy preguntando, me interrumpió. ¿Qué estás escondiendo? No estoy escondiendo nada. Karen emitió un sonido suave, un suspiro envuelto en decepción. Evelyn, dijo casi susurrando. Si hay algo en lo que necesitas ayuda, podemos manejarlo como familia. No necesito ayuda, espeté. No hay nada que manejar. Papá se levantó bruscamente. Arriba, dijo. Mi estómago se encogió. Caminamos hacia mi habitación como si marcháramos hacia una condena. Papá no dudó. Fue directo a mi escritorio. Karen se quedó en la puerta, mirando. Voy a revisar tus cajones, dijo papá. ¿Para qué? Mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. Para lo que sea que no nos estés diciendo. Abrió el cajón superior. Nada. Segundo cajón. Nada.
Luego el de abajo. Se congeló. Lo vi antes de procesarlo. Una pequeña bolsa de plástico escondida en la esquina trasera. Mi cerebro se negó a registrar lo que estaba mirando. Papá metió la mano lentamente y la sacó. La habitación se quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndolo entre sus dedos. Lo miré como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Yo. Nunca he visto eso. Karen inhaló bruscamente. Oh, Dios mío. Me volví hacia ella instintivamente. Su expresión era de horror. Demasiado perfecta, también. Eso no es mío, dije rápidamente, acercándome. Juro que nunca. Papá dio un paso atrás. No me mientas. No estoy mintiendo. Mi voz se quebró. Papá, tienes que creerme. Karen se llevó una mano al pecho. Thomas, no quería decir nada, pero he notado que Evelyn ha estado distante. Reservada. Giré la cabeza hacia ella. ¿De qué estás hablando? Me miró a los ojos por medio segundo. Ahí estaba. Un destello, no de miedo, no de tristeza, de satisfacción. He estado preocupada, dijo suavemente. Llegas tarde a casa. Te pones a la defensiva. No quería acusarte. Me estás acusando, dije, con la garganta ardiendo. Lo estás haciendo ahora mismo. El rostro de papá se endureció de una manera que nunca antes había visto. No permitiré esto en mi casa, dijo. Entonces analízalo, grité. Llama a la policía. Llama a quien sea. Yo no puse eso ahí. La cabeza de Karen se inclinó ligeramente. La participación de la policía significaría escrutinio. Preguntas, procedimientos. Papá no quería un escándalo. Quería control. Empaca tus cosas, dijo. Las palabras golpearon más fuerte que la acusación. ¿Qué?, susurré. ¿Me escuchaste? Mi mundo se inclinó hacia un lado. Me estás echando por algo que ni siquiera vas a investigar. La mandíbula de papá se tensó. No voy a dejar que arrastres a esta familia hacia abajo. Soy tu hija, dije, con la voz quebrada. Karen dio un paso adelante. Thomas, murmuró. Tal vez esta es la llamada de atención que necesita. La miré fijamente, con el pulso rugiendo en mis oídos. Tú lo plantaste, dije de repente. La habitación se quedó inmóvil. Karen parpadeó lentamente. Disculpa. ¿Tú lo pusiste ahí? El rostro de papá se oscureció. ¿Suficiente? Ella es la única que sabía que ibas a buscar en mi habitación, presioné, con la desesperación desbordándose. Ella es la que... ¿Basta? Papá espetó. Me miró como si acabara de cruzar una línea que no se podía descruzar. No vas a culpar a Karen por tus decisiones. ¿Mis decisiones? Me reí, el sonido era frágil. Yo no elegí esto. Papá señaló hacia el pasillo. Empaca tus cosas. Algo dentro de mí se fracturó. No en voz alta, no de forma dramática. Solo una ruptura limpia y silenciosa. Caminé hacia mi armario con las manos entumecidas y saqué una bolsa de basura de debajo de mi cama. Karen se apoyó contra el marco de la puerta mientras yo metía ropa en ella. Siento que haya llegado a esto, dijo suavemente. No respondí. Cuando cerré la bolsa, ella se hizo a un lado para que yo pudiera pasar. Mientras pasaba rozándola, se inclinó más cerca, con su voz apenas audible. Deberías haber aprendido cuándo quedarte callada, susurró. Me congelé. ¿Qué dijiste? Ella se enderezó de inmediato, con los ojos muy abiertos e inocentes. Dije, espero que resuelvas las cosas. Abajo, papá estaba junto a la puerta principal. No me abrazó. No dudó. Ya no vales la pena, dijo. Sentí que las palabras aterrizaban en mi pecho como algo pesado y permanente. Afuera, el aire frío golpeó mi cara. Detrás de mí, la puerta se cerró. Y así de simple, mi infancia terminó sin ceremonia.
sin gritos, sin policía, sin escena, solo una casa eligiendo el silencio sobre la verdad. Y yo de pie en el camino de entrada sosteniendo una bolsa de basura, preguntándome qué tan fácil era ser borrada. La primera noche, no lloré. Creo que el impacto te protege al principio. Se envuelve alrededor de tus costillas como aislamiento y evita que todo el peso te aplaste de una vez. Conduje sin dirección, con la calefacción chisporroteando inútilmente contra el frío de Iowa. Mis manos temblaban en el volante, no dramáticamente, solo lo suficiente para recordarme que no estaba estable. Terminé detrás de una tienda de comestibles de 24 horas en las afueras de la ciudad. Las luces del estacionamiento zumbaban por encima, proyectando todo en un tono amarillo pálido. Se sentía más seguro que la oscuridad. Recliné mi asiento lo más atrás que se pudo y miré la tela del techo de mi auto. Ya no vales la pena. La oración se repetía en mi cabeza en bucle. Revisé mi teléfono. Sin llamadas perdidas. Escribí un mensaje a mi papá. Yo no lo hice. Por favor, solo habla conmigo. Miré las palabras, las borré. Lo llamé en su lugar. Sonó una vez y fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Bloqueada. La pantalla se sentía más pesada de lo que debería. Llamé al teléfono de la casa. Sin respuesta. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando el reloj del tablero cambiar minuto a minuto, como si el tiempo mismo fuera indiferente. Alrededor de la medianoche, el frío comenzó a colarse de verdad. Mi aliento empañó el parabrisas. Me envolví la chaqueta más apretada y le dije a mi cuerpo que no temblara. ¿Estás bien?, me susurré a mí misma. No lo estaba. No dormí. Entraba y salía de sueños superficiales a medias donde todavía estaba en mi habitación y todo era normal hasta que me despertaba con el ángulo rígido del volante presionando contra mis costillas. La mañana llegó demasiado rápido. Las puertas de la tienda de comestibles se abrieron. Los empleados pasaban por mi auto sin mirar adentro. Ya era invisible. Conduje hasta el baño de una gasolinera, me lavé la cara con agua fría, me cepillé los dientes con agua embotellada y fui a mi turno en la farmacia como si nada hubiera pasado. Nadie en el trabajo sabía que no tenía un hogar. Esa segunda noche, me estacioné cerca de la biblioteca pública. Se sentía más tranquilo, menos expuesto. Alrededor de las 3 de la mañana, una linterna golpeó mi ventana. Me enderecé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Un guardia de seguridad estaba afuera, mayor, con un abrigo grueso cerrado hasta la barbilla. Llamó suavemente. Abrí la ventana una pulgada. ¿Está bien, señorita?, preguntó. Sí, señor, dije rápidamente. Estudió mi rostro por un momento. Hace frío, dijo. No debería estar aquí afuera mucho tiempo. No lo estaré. Dudó como si quisiera decir más. Luego asintió y se alejó. Un extraño con una linterna fue la primera persona en preguntar si yo estaba bien. No mi padre. No la mujer que afirmaba que le importaba la armonía. La tercera noche fue peor. Mis ahorros se estaban reduciendo. La gasolina costaba dinero. La comida costaba dinero. El calor costaba dinero. Mantenerse con vida de repente tenía un precio adjunto. Alrededor de las 10 de la noche volví a mirar mi teléfono. 3 contactos. Papá. Bloqueada. Casa. Silencio. Karen. Buzón de voz. Casi llamo a la tía Linda. Casi. Pero el orgullo es terco y la humillación es más ruidosa. A las 11 de la noche finalmente hice lo que debería haber hecho la primera noche. Llamé a Hannah. Ella respondió al segundo tono. ¿Por qué llamas tan tarde? Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en algún lugar entre mi pecho y mi garganta. Evelyn. Su voz se agudizó. ¿Qué pasa? No tengo a dónde ir, logré decir. Hubo una pausa. Ni confusión, ni molestia, solo comprensión instantánea. ¿Dónde estás? ¿En mi auto? Otra pausa. Podía escuchar las llaves tintineando en el fondo.
Envíame tu ubicación, dijo. Quédate exactamente donde estás. No tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo, interrumpió. Quiero hacerlo. 30 minutos después, sus faros cruzaron el estacionamiento como algo sacado de una película en la que yo no merecía estar. Se estacionó a mi lado y saltó antes de que yo siquiera me desabrochara el cinturón de seguridad. Cuando abrió mi puerta, el aire caliente de su auto golpeó mi cara. Me miró una vez, realmente me miró, y su expresión cambió. Estás congelada, dijo. Estoy bien. No lo estás. Agarró mi bolsa de basura con ropa y dijo, sube a mi auto. Dudé. ¿Qué hay de tu mamá? Mi mamá me crió mejor que eso, respondió. Muévete. El viaje a su casa se sintió irreal, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Su mamá, Marcie, abrió la puerta principal antes de que siquiera tocáramos. Hannah debió haberla llamado en el camino. Marcie me miró una vez y se hizo a un lado. Adelante. Sin preguntas, sin interrogatorios, solo espacio. Me envolvió una manta alrededor de los hombros y me guió hasta el sofá. Estás a salvo aquí esta noche, dijo con firmeza. Averiguaremos el resto en la mañana. Las palabras golpearon de manera diferente a lo que esperaba. A salvo. No me había dado cuenta de lo insegura que me sentía hasta que alguien dijo lo contrario en voz alta. Hannah se sentó a mi lado y apretó mi mano. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Miré la alfombra durante un largo momento. Mi madrastra dijo que olió algo, comencé. Papá revisó mi habitación. Encontró una bolsa en mi escritorio. El ceño de Hannah se frunció. ¿Qué bolsa? Algo verde. Nunca la había visto antes. ¿Y él simplemente lo creyó? ¿No hizo preguntas? El silencio se instaló en la habitación, pesado pero no asfixiante. Marcie se sentó frente a mí, con los codos en las rodillas. ¿Tú lo pusiste ahí?, preguntó con calma. No, dije de inmediato. Ella sostuvo mi mirada durante un largo momento. Luego asintió una vez. Bien. Eso fue todo. Bien. No se veía sospechosa. No se veía dudosa. Ella me creyó. No me di cuenta de lo hambrienta que estaba de eso hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. Le escribí una carta, susurré. Voy a escribirle una. Bien, dijo Marcie. Pero no esta noche. ¿Por qué no? Porque esta noche necesitas dormir. Tomas decisiones cuando tienes calor. ¿Calor? La palabra se sentía ajena y preciosa al mismo tiempo. Hannah se levantó y agarró mantas adicionales. No vas a volver a dormir en tu auto, dijo. Y por primera vez en 3 noches, me permití creer que tal vez, solo tal vez, no era tan desechable como me habían dicho. Pero incluso bajo un techo, incluso envuelta en calor, la oración seguía resonando en mi mente. Ya no vales la pena. Y me hice una promesa silenciosa en la oscuridad. Un día demostraría que eso estaba equivocado. No a él, a mí. La mañana después de dormir en el sofá de Hannah, la realidad se instaló como un peso sobre mis hombros. El calor no borró lo que había sucedido. Solo hizo que fuera más fácil pensar con claridad. Marcie me entregó una taza de café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Cuéntamelo todo, dijo. Así que lo hice. No dramáticamente. No como una víctima, solo los hechos. Karen dijo que olió algo. Papá revisó mi habitación. Encontró una bolsa en el cajón de mi escritorio. Dije que no era mía. Él no hizo otra pregunta. Me dijo que me fuera. Marcie escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó, ¿llamó a la policía? No. ¿Lo analizó? ¿Lo verificó? No. Ella se reclinó ligeramente. Entonces, no investigó. Reaccionó. Esa palabra, reaccionó, se sentía precisa de una manera que aún no había articulado. Él no había buscado la verdad. Había elegido la certeza. Y la certeza es más fácil cuando alguien te está susurrando al oído.
¿Puedo quedarme aquí?, pregunté en voz baja. Marsh no dudó. Sí, pero esto es alojamiento temporal, no un escondite. Parpadeé. ¿Vas a construir tu próximo paso?, continuó. ¿Vas a terminar la escuela? ¿Estás trabajando? ¿Vas a seguir adelante? ¿No te vas a encoger? Asentí. Hannah apretó mi hombro desde atrás. No estás sola, dijo. Pero incluso con su apoyo, algo dentro de mí necesitaba un cierre. Necesitaba que mi padre me escuchara. 2 semanas después, le escribí una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta con bolígrafo sobre papel con letra firme. Me senté en el escritorio de Hannah y la redacté cuidadosamente. Papá, la bolsa que encontraste en mi cajón no era mía. No sé cómo llegó allí. Pero nunca traería algo así a tu casa. Sé que estás enojado. Sé que crees que estás protegiendo a la familia. Pero ni siquiera me hiciste preguntas. No me dejaste explicar. Te amo. Siempre lo he hecho. Solo quiero que me creas. Por favor, llámame. Por favor, habla conmigo, Evelyn. La leí 2 veces antes de sellar el sobre. Mis manos temblaban cuando escribí su dirección. La envié por correo un martes. Durante 4 días, llevé mi teléfono a todas partes. Cada vibración hacía saltar mi corazón. Cada número desconocido cortaba mi respiración. Nada. El sábado por la tarde, Hannah entró desde el buzón sosteniendo algo. No dijo nada al principio. Solo me lo entregó. Mi estómago se encogió antes de que siquiera lo mirara. Era mi sobre sin abrir. El sello intacto. Cruzando el frente con la letra de mi padre, devolver al remitente. Las letras eran afiladas, firmes, finales. Las miré durante mucho tiempo. No era solo rechazo. Era una negativa. Él no quería mi versión. No quería incertidumbre. No quería correr el riesgo de estar equivocado. Entré al baño y cerré la puerta con llave. Me deslicé por la pared y presioné el sobre contra mi pecho como si pudiera ablandarse si lo sostenía el tiempo suficiente. No lo hizo. Cuando volví a salir, Marsh no pidió detalles. Ella vio mi cara. Es su pérdida, dijo simplemente. Pero no se sentía como su pérdida. Se sentía como la mía. Porque perder a un padre mientras todavía está vivo es un tipo extraño de dolor. No puedes llorarlos públicamente. Simplemente te ajustas silenciosamente al hecho de que ya no estás incluida en su versión de la realidad. Las consecuencias prácticas siguieron rápidamente cuando intenté resurtir una receta en la farmacia donde trabajaba. El sistema marcó mi seguro. Cobertura terminada. Me paré en el mostrador con mi propio uniforme mientras mi compañera de trabajo evitaba el contacto visual. Serán $46, dijo suavemente. Lo pagué porque el orgullo es caro. Intenté acceder a la cuenta de ahorros que mi mamá había abierto para mí años antes. Dinero de cumpleaños, cheques por cuidar niños, dinero en efectivo de las fiestas de parte de los familiares. La empleada del banco tecleó en silencio. Todavía está bajo el control de su padre, dijo. Usted no está autorizada. No eran miles y miles de dólares, pero era mío, o al menos lo había sido. Nunca lo volví a ver. El papeleo se convirtió en otro recordatorio de que estaba por mi cuenta. Cada formulario pedía una dirección permanente, información de los padres, contacto de emergencia. Dejé casillas en blanco. Mientras tanto, vi algo que cortó más profundamente que cualquier revés financiero. Un amigo en común le mostró a Hannah una publicación en las redes sociales. Era Karen. Una foto de mi antigua habitación. Pintura fresca, cortinas nuevas, muebles diferentes. Título: finalmente trayendo la paz de vuelta a esta casa. A mi padre le había gustado. Miré la imagen. Mis pósteres habían desaparecido, mis libros habían desaparecido, mi cama había sido reemplazada. No fue solo redecorar. Fue borrar. Karen no solo me había eliminado físicamente. Ella había curado la narrativa. Hija problemática eliminada.
Casa restaurada. Armonía lograda. Y la gente comentaba cosas como, tan feliz por ti. Los nuevos comienzos lo son todo. ¿Hiciste lo correcto? Porque nadie sabía la verdad. Y yo no tenía pruebas. Todavía no. Esa noche, puse la carta sin abrir en una pequeña caja debajo de la cama de Hannah. Me dije a mí misma que la tiraría algún día. No lo hice. La guardé. No como un arma, sino como un recordatorio de que yo lo había intentado y él había elegido no hacerlo. La diferencia importa. Durante los siguientes meses, trabajé turnos dobles, terminé mi diploma de equivalencia de escuela secundaria, apliqué a un colegio comunitario, estudié en la mesa de la cocina mientras Hannah veía la televisión en silencio a mi lado. Marcie me revisaba a veces. ¿Sigues adelante? Sí. Bien. No hubo una transformación dramática, ningún éxito de la noche a la mañana, solo un progreso lento y terco. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no esperaba que mi padre llamara. Ya no ensayaba discursos en mi cabeza para cuando él finalmente hiciera preguntas. En cambio, comencé a hacerme preguntas diferentes. ¿Qué tipo de mujer sobrevive a esto? ¿Qué tipo de futuro quiero? ¿En quién me convierto sin su aprobación? Las respuestas no llegaron todas a la vez, pero llegaron pieza por pieza. Y con cada cheque de pago, cada examen aprobado, cada hito silencioso que nadie de mi antigua vida presenció, sentí que algo desconocido crecía en mí. No venganza, no ira. Independencia. El tipo que no necesita permiso. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, se instaló una verdad silenciosa. Si alguna vez venía a buscarme de nuevo, yo no sería la chica en el camino de entrada sosteniendo una bolsa de basura. Sería alguien a quien él ya no reconocería. Y tal vez, solo tal vez, esa sería la parte que él no podría controlar. El primer año después de que me fui de casa no fue inspirador. Fue agotador. Trabajaba 30 horas a la semana en la farmacia y tomaba turnos los fines de semana en un restaurante cerca de la carretera 69. Estudiaba de noche, a veces quedándome dormida sobre los libros de texto abiertos. Aprendí a estirar $20 a lo largo de 5 días. Aprendí que gasolineras te permitían sentarte en tu auto sin hacer preguntas. Aprendí que partes de la ciudad se sentían más seguras después del anochecer. La supervivencia no es cinematográfica. Es repetitiva, pero la repetición desarrolla fuerza. A los 19, tenía mi diploma de equivalencia de escuela secundaria. A los 20, me inscribí en el colegio comunitario. La primera vez que caminé por el campus llevando una mochila de segunda mano, sentí algo parecido al desafío. No contra mi padre, sino contra la narrativa que se había construido sobre mí. Si yo no valía la pena, entonces me volvería digna de cada onza de esfuerzo que pusiera en mí misma. Hannah se quedó a mi lado a través de todo. Marcie me hizo responsable de maneras que se sentían constantes en lugar de controladoras. No estás atrasada, decía cuando me comparaba con compañeros de clase que tenían padres que pagaban su matrícula. Estás construyendo de manera diferente. De manera diferente. Esa palabra me salvó más de una vez. Elegí enfermería debido a un recuerdo del que no podía deshacerme, el guardia de seguridad tocando a mi ventana esa segunda noche. La simple pregunta, ¿está bien? Le había tomado 5 segundos preguntar, y había significado todo. Entonces, quería ser la persona que notaba, la persona que preguntaba, la persona que no asumía. La escuela de enfermería fue brutal. Rotaciones clínicas al amanecer, exámenes de farmacología que me hacían dar vueltas la cabeza. Proyectos grupales donde me sentía mayor que todos los demás, no en edad, sino en experiencia. Mientras algunos compañeros se estresaban por el drama de las citas, yo me preocupaba por el alquiler y la gasolina. Pero algo acerca de trabajar en el ambiente del hospital se sentía correcto. Prosperaba en el caos. Estaba tranquila durante las emergencias. Podía sentarme junto a alguien que sentía dolor sin inmutarme. Una noche durante mi segundo año, me quedé hasta tarde ayudando a una anciana que no tenía a nadie que la recogiera después de darle el alta. Me senté con ella hasta que una trabajadora social le encontró alojamiento temporal. Cuando finalmente marqué mi salida, uno de los médicos tratantes, el doctor Andrew Carter, me alcanzó en el pasillo.
No tenías que quedarte, dijo. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque nadie más lo hizo. Me estudió cuidadosamente, como si estuviera armando algo. Tienes instintos que a la mayoría de las personas no se les puede enseñar, dijo. No los desperdicies. Fue la primera vez que un profesional vio algo en mí sin escepticismo adjunto. Eso importó más de lo que probablemente se dio cuenta. Pasaron los años. Me gradué de la escuela de enfermería con honores. Hannah y Marcie se sentaron en la audiencia con carteles hechos a mano. Animaron más fuerte que nadie. No hubo llamada de mi padre, ni mensaje de texto, ni felicitaciones. Había dejado de esperar una. Después de 2 años trabajando en la sala de emergencias, comencé a ver un patrón entre los pacientes que entraban repetidamente. Personas sin vivienda estable, veteranos luchando para navegar por los beneficios, madres solteras evitando el tratamiento debido al costo. No eran irresponsables, no tenían apoyo. Y yo sabía cómo se sentía no tener apoyo. La idea de la clínica comunitaria Harbour Light no llegó como una gran visión. Llegó como una frustración silenciosa. ¿Por qué estábamos remendando a las personas y enviándolas de regreso a sistemas que les fallaban? ¿Por qué los formularios y los requisitos de elegibilidad eran barreras más grandes que la enfermedad misma? Comencé a investigar estructuras sin fines de lucro, requisitos de licencias, subvenciones de salud comunitaria, el marco legal para abrir una clínica. Era abrumador, pero lo abrumador no era nuevo para mí. El Dr. Carter notó el cambio en mí una noche después de un turno largo. «Estás pensando en algo», dijo. «Quiero construir algo», admití. No se rió. No lo descartó. Entonces vamos a trazarlo. Durante los siguientes 3 años, trabajé a tiempo completo mientras completaba mi programa de enfermera practicante a tiempo parcial. Llené solicitudes de subvenciones en la mesa de mi cocina. Me reuní con juntas directivas sin fines de lucro. Hablé con asesores legales sobre cumplimiento y responsabilidad. El papeleo que una vez se sintió como un castigo ahora se convirtió en poder. Entender la ley significaba proteger lo que estaba construyendo. Cuando Harbour Light finalmente abrió sus puertas en un local comercial renovado en Des Moines, el letrero no era llamativo, solo letras simples: Clínica Comunitaria Harbour Light. Atención sin condiciones. La primera semana vimos a 12 pacientes. La segunda semana, a 20. En un año, estábamos atendiendo a más de 100 personas al mes. Muchas de ellas sin seguro, muchas de ellas ignoradas. Contraté a un terapeuta a tiempo parcial, me asocié con un coordinador de alcance para veteranos, construí relaciones con farmacias locales para recetas a escala móvil. No éramos perfectos, pero éramos consistentes, y la consistencia genera confianza. Un periódico local publicó un reportaje sobre la misión de la clínica. El titular decía: enfermera practicante abre clínica gratuita para aquellos que caen por las grietas. Me citaron diciendo: nadie debería tener que demostrar que merece ayuda. No pensé 2 veces en el artículo después de que se publicó. Para mí, se trataba de los pacientes, del trabajo, de construir algo que pudiera sobrevivir a mi pasado. Pero las historias tienen una forma de viajar. Y 12 años después de la noche en que me paré en el camino de entrada de mi padre con una bolsa de basura en la mano, ese artículo llegó a él. Yo no lo sabía aún, pero la narrativa que él se había contado a sí mismo, aquella en la que yo era inestable, imprudente y desagradecida, estaba a punto de chocar con una versión de mí que no podía descartar. Y cuando alguien que construyó su identidad sobre la certeza se enfrenta a la evidencia de su error, ocurren una de 2 cosas. O redoblan la apuesta o se rompen. Él eligió acercarse primero. Y fue entonces cuando el pasado dejó de ser silencioso, porque no me estaba enviando mensajes solo como padre. Estaba intentando recuperar la autoría de una historia que ya no le pertenecía. El mensaje llegó un jueves por la noche. Acababa de terminar un turno de 12 horas en la clínica. Me dolía la espalda. La batería de mi teléfono estaba al 12%. Estaba sentada en la mesa de mi cocina comiendo pasta sobrante directamente del recipiente cuando abrí mi perfil de redes profesionales por costumbre. Ahí estaba. Solicitud de conexión de Thomas Hall. Por un momento, la habitación se sintió más pequeña. No la acepté.
En su lugar, hice clic en la vista previa del mensaje. Evelyn, vi un artículo sobre tu clínica. Siempre supe que lo tenías dentro de ti. Me gustaría volver a conectar. Karen y yo te hemos extrañado. Lo leí una vez, luego otra vez. Siempre supe que lo tenías dentro de ti. Esa oración se sintió como un robo, porque saber requiere presencia. Y él había elegido la ausencia. Mi primera reacción no fueron lágrimas. Fue ira. Lenta, controlada y precisa. Él no dijo, lo siento. No dijo, cometí un error. No preguntó, ¿estás bien? Se posicionó dentro de mi éxito como si hubiera sido parte de él. Como si dormir en mi auto hubiera sido un ejercicio de construcción de carácter que él había asignado cuidadosamente. Cerré mi computadora portátil y caminé de un lado a otro por mi cocina. Durante años, había imaginado este momento de manera diferente. Pensé que tal vez me desmoronaría. Tal vez rogaría. Tal vez perdonaría al instante. En cambio, lo sentí claro. Claro de una manera que solo se logra después de haber reconstruido tu vida desde cero. Llamé a Hannah. Me envió un mensaje, dije. Silencio. Entonces, ¿qué dijo? Dijo que siempre supo que yo lo tenía dentro de mí. Hannah soltó una carcajada aguda. Oh, eso es conveniente. Quiere reconectar. ¿Tú quieres? No respondí de inmediato. Porque querer que alguien se disculpe no es lo mismo que querer que regrese. No lo sé, admití. Entonces no respondas todavía, dijo ella. Deja que se quede con eso. Así que lo hice. Dejé que el mensaje se quedara en mi bandeja de entrada durante 2 semanas completas. Fui a trabajar. Me reuní con el personal. Aprobé el papeleo de las subvenciones. No volví a abrir su perfil, pero aparentemente él no estaba sentado en silencio. 3 días después, Megan llamó. Su voz tenía ese tono cuidadoso y medido. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Hablaste con tu papá? No. Bueno, él ha estado hablando de ti. Mi agarre se tensó alrededor del teléfono. ¿Qué quieres decir? Compartió el artículo de la clínica en Facebook. Dijo que estaba orgulloso. Dijo, siempre has sido independiente y que respetaba tu decisión de dejar la casa y construir tu propio camino. Mi estómago dio un vuelco. Respetaba mi decisión. Él me había dicho que yo no valía la pena. Había bloqueado mi número. Había devuelto mi carta sin abrir. Pero ahora yo era una historia de origen inspiradora. Le dijo a la tía Linda que solo quería resolver las cosas por tu cuenta, continuó Megan en voz baja. ¿Qué te dio espacio? ¿Me dio espacio? Como si el exilio fuera generosidad, como si el abandono fuera mentoría. Me senté lentamente. Él les dijo a todos que yo era problemática, dije. Que yo era imprudente. Lo sé, dijo Megan, pero esa versión no se ve bien ahora. Y ahí estaba. La verdadera razón del mensaje. No la culpa. La reputación. Si yo hubiera fracasado, habría seguido siendo la historia de advertencia. Pero como tuve éxito, la narrativa tenía que cambiar y él necesitaba mi cooperación para completarla. 2 días después, apareció otro mensaje en mi bandeja de entrada. Evelyn, la familia ha estado preguntando por ti. A la tía Linda le encantaría escuchar tu voz. Karen espera que todos podamos sentarnos juntos pronto. Es hora de seguir adelante. Seguir adelante. Como si el pasado fuera un malentendido. Como si 12 años fueran un pequeño desvío. Como si la persona que había sido expulsada ahora debiera entrar y suavizar todo. Abrí mi computadora portátil y miré el cursor parpadeante en el cuadro de respuesta. Una parte de mí quería ignorarlo para siempre. El silencio es poderoso, pero el silencio le permitiría seguir reescribiendo lo que sucedió, y eso era lo único que no podía tolerar, porque ser borrada una vez fue doloroso. Ser borrada 2 veces por revisión era insoportable. Llamé a Megan de nuevo. Hay algo más, dijo antes de que yo pudiera hablar. ¿Qué?
Estaba revisando copias de seguridad de teléfonos antiguos de la escuela secundaria y encontré un mensaje de texto de Karen. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de mensaje de texto? Megan dudó. Es de la semana en que te echaron. La habitación se quedó en silencio. Me escribió, continuó Megan. Dijo, tenías razón sobre Evelyn. Thomas lo verá esta noche. Finalmente, algo de paz en esta casa. Mi respiración se detuvo. ¿Estás segura?, susurré. Está fechado 3 horas antes de que tu papá buscara en tu habitación. 3 horas. No después. Antes. Una ola de calor me recorrió. 12 años de duda. 12 años de cuestionar mi propia memoria. 12 años de preguntarme si tal vez se me había pasado algo por alto. Y aquí estaba. No dramático, no cinematográfico, solo una marca de tiempo. La evidencia no grita. Se sienta en silencio y espera. Envíamelo, dije. Cuando llegó la captura de pantalla, la miré hasta que se me nublaron los ojos. El nombre de Karen en la parte superior, la fecha, el mensaje. Thomas lo verá esta noche. No era una confesión, pero era suficiente. Suficiente para mostrar intención. Suficiente para abrir la historia. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Durante 12 años, había llevado el peso de la incertidumbre. Ahora, sostenía algo sólido. No venganza, claridad. Y la claridad es peligrosa para las personas que dependen de la ilusión. Volví a abrir el hilo de mensajes de mi padre. El cursor volvió a parpadear. Él quería seguir adelante. Quería una reunión. Quería una versión limpia de los eventos. Lo que estaba a punto de recibir en su lugar era algo mucho más inconveniente. La verdad, documentada, fechada y, finalmente, lista para ser devuelta a su legítimo dueño. No escribí la respuesta de una sola vez. La escribí como si estuviera reuniendo pruebas. Lenta, cuidadosamente, sin exagerar. La ira habría sido más fácil. La ira es ruidosa. Se derrama. Quema. Pero yo no quería quemar nada. Quería encender las luces. Comencé con la fecha. 14 de noviembre de 2013. La noche que me dijo que yo no valía la pena. Luego comencé a enumerar hechos, no acusaciones. ¿Hechos? Describí la búsqueda en mi habitación, la bolsa en mi cajón, el momento en que se negó a hacer una sola pregunta. Describí las 3 noches en mi auto, donde me estacioné, cuál era la temperatura, el guardia de seguridad que me preguntó si estaba bien. Describí la carta que le escribí 2 semanas después y el sobre que regresó sin abrir con su letra cruzando el frente. Describí perder el acceso a mis ahorros, perder la cobertura médica, perder las fechas límite de las becas porque no tenía una dirección permanente. No lo dramaticé. No lo insulté. Simplemente lo nombré. Luego adjunté 2 archivos. Una foto del sobre sin abrir con devolver al remitente escrito en él con su letra. La captura de pantalla que Megan encontró del mensaje de Karen con la marca de tiempo de horas antes de que mi habitación fuera registrada. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de escribir la sección final, porque esta era la parte que más importaba. Papá. Dijiste que siempre supiste que yo lo tenía dentro de mí. Saber requiere presencia. Tú no estuviste presente. Reaccionaste sin investigación. Elegiste la certeza sobre la conversación. Permitiste que la narrativa de otra persona definiera a tu hija. No escribo esto para castigarte. Lo escribo porque pediste reconectar y mereces saber a qué te estás reconectando. Si quieres alguna forma de contacto conmigo. No se basará en la nostalgia. No se basará en publicaciones de orgullo público. No se basará en una historia revisada donde yo elegí la independencia. Se basará en la responsabilidad, que comienza reconociendo que fui expulsada injustamente de tu casa sin el debido proceso. Sin evidencia y sin protección. Continúa con la honestidad frente a la familia con la que has hablado sobre mí. Y requiere que Karen cese todo contacto conmigo por completo. Ya no soy una adolescente en tu pasillo. Soy una adulta que entiende los límites.
No seré reescrita. Evelyn. La leí 3 veces. Mi corazón no estaba acelerado. Estaba estable. Eso me sorprendió. Durante 12 años, había imaginado este momento como algo explosivo. En cambio, se sentía controlado, medido, como presentar un informe. Hice clic en enviar a las 11:47 de la noche. Luego, cerré mi computadora portátil y la coloqué boca abajo sobre la mesa. No revisé mi teléfono a la mañana siguiente, ni a la siguiente. Fui a trabajar. Vi pacientes. Firmé recetas. Me reuní con un administrador de casos para ampliar nuestro horario de los sábados, porque mi vida ya no estaba en pausa. 3 días después, la tía Linda llamó. Casi no contesto, pero lo hice. Evelyn, dijo suavemente. Creo que deberías saber algo. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Tu papá leyó tu mensaje en la sala de estar, continuó. Karen estaba en la cocina. No hablé. No dijo nada al principio. Solo leyó durante mucho tiempo. Mi garganta se tensó. Luego se levantó, dijo Linda. Salió por la puerta principal, se subió a su camioneta. Podía imaginármelo. La misma camioneta que una vez estuvo encendida en nuestro camino de entrada mientras yo estaba afuera con una bolsa de basura. Se sentó allí, dijo Linda. Durante casi 1 hora. ¿Qué estaba haciendo?, pregunté en voz baja. Estaba llorando. La palabra aterrizó más pesada de lo que esperaba. No porque quisiera que le doliera, sino porque nunca había visto llorar a mi padre. No le gritó a Karen, continuó Linda. No discutió. Simplemente volvió a entrar y le hizo una pregunta. Contuve la respiración. Le preguntó si ella lo había plantado. El silencio llenó el espacio entre nosotras. Y, susurré. Trató de desviar la atención. Dijo que estabas tergiversando las cosas. Dijo que el mensaje fue sacado de contexto. Por supuesto que lo hizo. Linda exhaló lentamente. Tu papá no gritó. Solo dijo, pusiste algo en su habitación. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Y Karen?, pregunté. Ella dijo, no. Luego dijo, eras inestable. Luego dijo, siempre has sido dramática. Casi me río. Predecible. Pero tu papá no la defendió esta vez, dijo Linda. Siguió mirando la captura de pantalla. Me lo imaginé leyendo la marca de tiempo, viendo la fecha, dándose cuenta de la secuencia. La evidencia no grita. Espera pacientemente hasta que alguien está dispuesto a mirarla. Le dijo que se fuera de la casa por la noche, dijo Linda. Finalmente, cerré los ojos. No victoria, no alivio, solo un extraño y silencioso cambio. La historia se había roto. Dijo que necesitaba pensar, agregó Linda, y que debería haberte hecho preguntas hace 12 años. Hace 12 años. Cuando tenía 18 años. Cuando le había rogado que lo hiciera. No me sentí triunfante. Me sentí cansada. Porque incluso cuando alguien se da cuenta de que estaba equivocado, eso no rebobina el tiempo. No calienta las 3 noches en el auto. No quita el envío de una carta. No devuelve los cumpleaños perdidos o las graduaciones. Solo reconoce el daño. Y el reconocimiento es necesario, pero no es reparación. Más tarde esa noche, mi padre me envió un correo electrónico. Sin plataforma de redes esta vez. Sin actuación pública, solo un mensaje directo. Evelyn, leí tu respuesta varias veces. Leí la carta. Volví. Vi el mensaje de Karen. Me equivoqué. Debí haber hecho preguntas. Debí haberte protegido. No puedo deshacer lo que hice. Entiendo si no quieres contacto. Papá. Sin excusas, sin culpar al miedo, sin minimizar, simplemente equivocado. Miré la palabra durante mucho tiempo. Equivocado. Era la primera vez en mi vida que veía a mi padre usarla sobre sí mismo. Pero incluso eso no me apresuró, porque la disculpa es una línea de salida, no una línea de meta.
Y yo había construido toda mi vida sin su aprobación. Si él quería volver a ella, tendría que caminar con cuidado. No como un héroe, no como un padre orgulloso reclamando su papel, sino como alguien que entendía que la confianza, una vez rota, se reconstruye por centímetros, no por saltos. No respondí de inmediato. No lo necesitaba. Por primera vez, el peso de la verdad ya no estaba sentado sobre mi pecho. Estaba de vuelta donde pertenecía, con la persona que lo había creado. Y eso, más que sus lágrimas, se sentía como justicia. No respondí a la disculpa de mi padre durante 4 días. No porque no supiera qué decir, sino porque quería asegurarme de decirlo desde la fuerza, no desde la vieja herida. Durante 12 años, había imaginado este momento de manera diferente. Pensé que tal vez colapsaría en el perdón o desataría cada oración almacenada que había ensayado en mi auto. En cambio, me sentí estable. Esa estabilidad me sorprendió. Me senté en la mesa de mi cocina con los informes trimestrales de la clínica extendidos frente a mí. Números, visitas de pacientes, renovaciones de subvenciones. Cosas reales y medibles. Yo lo había construido con mis propias manos. Abrí mi computadora portátil y escribí: «Papá, gracias por reconocer lo que pasó. Te equivocaste. Necesitaba que dijeras eso hace 12 años, pero lo escucho ahora. No estoy lista para una relación basada en la culpa, la nostalgia o la reparación pública. Si alguna vez reconstruimos algo, será lento y consistente. Requerirá honestidad frente a la familia a la que le hablaste de mí. Requerirá que corrijas la narrativa de que elegí la independencia. Y requiere que Karen no tenga contacto conmigo en el futuro. No estoy cerrando la puerta permanentemente. Pero no la estoy abriendo rápidamente. Respeta ese límite. Evelyn». La leí una vez y luego la envié. Esta vez dormí. Pasaron 2 semanas antes de que él respondiera. Solo 3 palabras. «Lo entiendo». No fue dramático, pero fue algo. Karen, sin embargo, no entendía de límites. Un mes después, envió un correo electrónico a la dirección pública de la clínica. Asunto: «Estás destrozando a esta familia». No abrí el mensaje. Lo reenvié directamente a la abogada Rachel Kim, quien había ayudado a nuestra clínica con el cumplimiento de las organizaciones sin fines de lucro. En cuestión de horas, Rachel respondió en mi nombre. No vuelva a contactar a Evelyn Hall ni a la clínica comunitaria Harbour Light. Los intentos adicionales serán documentados. Sin gritos, sin amenazas, solo estructura. Karen no volvió a enviar un correo electrónico. Esa es la cuestión con la documentación y la claridad legal. Le quita el escenario a alguien que prospera en el drama. El verdadero cambio se produjo 2 meses después durante la jornada anual de puertas abiertas para la comunidad de Harbour Light. Habíamos crecido a 200 pacientes al mes, un terapeuta a tiempo parcial, un coordinador de beneficios que ayudaba a los veteranos a presentar reclamos, voluntarios empacando kits de higiene en la sala de espera. Esa noche me paré en el podio mirando a las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Comencé esta clínica, dije, porque una vez aprendí lo invisible que alguien puede sentirse cuando las personas más cercanas deciden no hacer preguntas. No mencioné a mi padre. No mencioné a Karen. No lo necesitaba. Esto ya no se trataba de ellos. Después de los discursos, mientras el sol se ponía y los voluntarios apilaban sillas plegables, salí a tomar aire. Y ahí estaba él, al otro lado de la calle, apoyado contra su camioneta. No se había estacionado en nuestro lote. No había entrado. Simplemente estaba allí mirando. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. El mismo hombre que una vez estuvo en nuestro pasillo sosteniendo una bolsa de plástico como una condena. Se veía mayor ahora, no más débil, solo consciente. No saludó con la mano. No se acercó. Y yo no caminé hacia él. Porque algunos momentos no requieren confrontación. Requieren reconocimiento. Le di un pequeño asentimiento con la cabeza. Él me lo devolvió. Luego se subió a su camioneta y se alejó. Eso fue suficiente. He aprendido que la sanación no siempre se ve como una reconciliación.
A veces se ve como distancia sin odio. A veces se ve como límites impuestos con calma. A veces se ve como entender que las lágrimas de alguien no son tu responsabilidad de arreglar. Durante el año siguiente, mi padre envió correos electrónicos cortos una vez al mes. Sin presión, sin culpa. A veces solo, pensando en ti. Espero que a la clínica le vaya bien. Respondí a algunos, no a todos. La confianza se reconstruye en centímetros. Mientras tanto, mi vida siguió adelante. Harbour Light amplió su horario de los sábados. Aseguramos una subvención estatal para el alcance de la salud mental. Comencé a salir con alguien estable y amable, un bombero llamado Caleb, que una vez me preguntó después de que le conté toda esta historia, ¿qué necesitas de mí? No, ¿los has perdonado? No, volverás a hablar con ellos. Solo, ¿qué necesitas? Esa pregunta sanó algo en mí más que cualquier disculpa. En cuanto a Karen, se mudó a los 6 meses de mi respuesta. No lo celebré. No me sentí vindicada. Me sentí terminada. La carta sin abrir todavía descansa en una pequeña caja de madera en mi apartamento. La conservo no para recordar el dolor, sino para recordar la elección que hice después de él. Podría haber aceptado la versión de mí misma que me entregaron esa noche. Problema, carga, problema. En cambio, construí algo que nadie podría quitarme. Y esto es lo que sé ahora. Puedes ser acusado injustamente y aún así construir integridad. Puedes ser abandonado y aún así construir comunidad. Puedes ser borrada y aún así escribir tu propia narrativa. El perdón no es un requisito para la paz. La responsabilidad lo es. Y la paz no proviene de hacer que el pasado sea más pequeño. Proviene de hacerte más grande que él. Tenía 18 años cuando mi padre me dijo que no valía la pena. 12 años después, 200 pacientes al mes entran por las puertas de mi clínica porque alguien decidió que sí la valían. Y esa es la única prueba que necesito. Siempre valí la pena, incluso cuando él no pudo verlo.